Vamos a ver ahora la fase del compilador, un poquito técnico. Primero, nosotros tenemos algo en un lenguaje fuente. Lenguaje fuente que puede ser o denominado alto nivel. Es algo que nosotros entendemos a veces. Por ejemplo, ¿qué significa para ustedes esto? Posición igual a inicial más velocidad de procesamiento. ¿Qué significa para ustedes? ¿Perdón? Una asignación. Una fórmula. ¿Sí? Imagínense, ustedes tienen un supercompilador, ya pueden interpretar eso. Yo ni siquiera les he dicho en qué contexto está. El problema es que la computadora no puede hacer eso. Claro, es una asignación, está compuesta por una operacionalidad. Y más si los nombres son descriptivos. ¿Qué es lo que calcula? La posición. ¿Está en función de qué? Imagino que es una posición inicial más una velocidad por %. Imagínense esa capacidad de supercomputadores. Tengo esa entrada, es un lenguaje. Por ejemplo, pues solo eso. Ahora ustedes ya programan con clases, procedimientos, listas. Y la primera fase del compilador es hacer a ver, los de compiladores, ¿qué se hace en esta parte? El que tiene a la mano, vamos a decirle al auxiliar que me indique quiénes son los de compiladores. Tiene caracteres más revisando la cadena de entrada. Recibe la cadena de entrada y va revisando carácter a carácter. ¿Cuál es el objetivo? Sí, vamos a revisar, pero para verificar si pertenece a un lenguaje. ¿Escucharon todo? Por favor. Más falta. Para verificar si pertenece al lenguaje. Lo que hace es verificar carácter por carácter. Voy con este y pertenece al lenguaje. Sí. Si hubiera algún identificador o algún carácter que no pertenece a nuestro lenguaje, sería el primer error. Que sería error léxico. Tenemos que recordar, mire, este carácter de verdad no existe en su lenguaje. Por lo cual, al usuario se indica quítelo, cámbielo, ponga otro, o posiblemente podría hacer esto. El resultado de venir a hacer el analizador léxico da como resultado de esto, que ya encuentra patrones. Ahora este conjunto se transforma en un lexema, que significa que es identificador. Es un signo de asignación, un identificador más identificador por 60. Eso es lo que hace el analizador léxico, esa es la salida. Entonces ahora ya no voy a hablar en términos de, es un carácter, no, ahora voy a hablar en términos de identificador, posiblemente palabra reservada, o es un operador. Que eso identifica de manera puntual qué significa cada cosa dentro del plan. Ahora, la segunda fase del compilador es un analizador de sintaxis. Nuevamente el compilador es lo que hace esta parte. Verifica el orden. Perdón, verifica el orden. ¿El orden de qué? De lo que le demanda el analizador. ¿De cuándo? ¿Cómo así? Bueno, yo puedo decir, bueno, aquí está bien todo esto que reconoce en mi lenguaje, pero no sé si está escrito en un orden correcto. Como aquí decimos, sujeto predicado. Ese es el orden. Pero podríamos poner al revés. Sí, dicen en español, ¿cómo se hace? ¿Saben qué lo veo? Que nos entendemos. En un lenguaje pronunciado no es así. Si es una asignación, tiene que identificador, signo de asignación y a continuación la operación correspondiente. ¿Cómo hace eso? O ese orden lo verifica el analizador sintáctico y lo hace a través de una gramática. Entonces la gramática es la que me define el conjunto de reglas o el orden que tiene que tener cada uno de estos lexemas. Entonces aquí si es satisfactorio de eso, se apoya de esta herramienta que es un árbol de análisis sintáctico. El compilador es una estándar de semántica.
Esta es una herramienta, es una estructura de datos que utiliza el analizador para poder verificar el orden. Por si el orden viene y empieza a hacer el análisis y no está bien el orden, habría que decirle al usuario, mire, no está bien el orden, quizá usted quiso decir esto. O se lo arreglo o ahí finalizo, pero hay que reportarle esos errores. Entonces recordémonos de eso. Genera un árbol. ¿Por qué? Porque aquí el indicador 3 se va a multiplicar con 60, luego si se hace un con este, de último se le va a hacer. Algo así bien lógico que se hace. Bueno, a partir de eso se hace un análisis semántico. Esto que tiene como entrada es el semántico. Nuevamente, el compilador es uno que hace el semántico. Si no tiene sentido lo que tú estás pidiendo. ¿Sentido? ¿Alguien más? Verifica el ámbito de los variables, también los tipos. Digamos, es un poco más profundo. ¿Sí está bien? ¿Alguien más? Si nos damos cuenta, cuando yo les dije, ¿qué es esto? Ustedes se fueron hasta el semántico, este es una asignación. Implícitamente hicieron el léxico. Imagínense que el compilador no es así. No sabe ni qué es. Hasta el momento el compilador lo único que sabe es que este es un identificador de asignación, es exclusivamente que ya existe, tiene un orden y es correcto. Pero ahora le dará sentido. Eso para la computadora se va a significar una multiplicación por una suma y se lo voy a asignar. Lo tenemos algo similar, solo que ahora esto con sentido. ¿Por qué? Porque ahora este me lo convirtió a volumen. Y ya sabes, sí, es volumen. Entonces, ese número se va a ir a operar. Pero para poder hacer eso, tengo que utilizar una tabla de símbolos. La tabla de símbolos es una estructura de datos en la cual se guarda el registro de toda la información. Posición, bueno, y la posición yo tengo que guardar un conjunto de valores que puede tomar. En este caso puede ser la posición, es una variable de tipo entero, en tal valor, existe en tal ámbito. Ahí voy a almacenar todo ese diccionario de datos. Con cada identificador, con cada palabra reservada, también tendría que ir a la tabla de símbolos. Como decía, la gestión de errores. Un buen compilador es aquel que le dice al usuario que está fallando y que puede seguir avanzando. Imagínense, ¿qué pasaría con, no sé si programaron ustedes en C, tal vez? Tienen un error en la primera línea y compilan, ahí se queda. Sin embargo, el computador es muy bueno. Quizás los de ahora, la gestión de errores, ¿qué pasa con Java? Uno ni ha terminado de escribir ahí, ya le pone el rojo. ¿Quién es esa gestión de errores? Es impresionante lo que hace la gente. Por favor. Ahora tenemos ya, después del análisis semántico, ya sabemos qué significa la instrucción que fue escrita en nuestro nivel. Entonces ahorita ya estamos seguros de que tenemos una asignación. Entonces esa salida ahora se convierte en entrada para la fase del código intermedio. Y lo que hace es lo siguiente, no es más que traducir a un código intermedio, para la redundancia. Pero ese código intermedio tiene unas características que tiene que ser similar a un lenguaje mágico. Y aquí lo colocan de una forma que se parezca más o menos al código ensamblador. Es algo bien sencillo. Entonces, una operación compleja, como la que vimos al inicio, ahora se convierte en todo este conjunto de sentencias. Si nos damos cuenta, son operaciones de más por pero sí. Eso depende del árbol binario que estaba viendo. Correcto. ¿Para qué me sirve ese árbol que vimos? Por eso es que es la salida de uno y la entrada de otro, para que yo pueda generar eso. Y regresamos, por favor. ¿Otra vez? Es que vamos a decir toda otra cosa. Esto
está en memoria lo voy a pasar a la fase del código de tres direcciones, perdón, el código intermedio, y voy a convertir a la eso me ha servido para generar esto. ¿Pero por qué? Porque esto es más fácil de traducirlo. Ya no es una operación compleja. Imagínense que estuviéramos diciendo posición es igual a posición inicial por 60, por 20, por 30, más esto, paréntesis elevado, tal. Eso es complejo para la computadora. Entonces lo que hace es simplemente cambiarle la estructura a algo más fácil. Y se utiliza esta representación. ¿Por qué? Porque si mucho tiene tres posiciones de memoria. Esta es una, esta es una, esta es tres. Con esto tengo que resolver. Y por eso, si se dan cuenta, el temporal 1 significa esto. El ID3 como temporal 1 hago referencia hacia otros lugares, hacia otras variables. Pero lo importante es que sea ahora el código fácil. Que es sencillo. Porque lo puede leer. El problema es que, si nos dimos cuenta, en la operación inicial es una sola instrucción. Y en código de tres direcciones, ahora esto se convierte en cuatro sentencias, ¿verdad? Entonces, no es complicado, pero ¿para qué complicarnos la vida? Es para quitar algunas cosas que podamos hacer más pequeño el código. Entonces, el generador de código, o como le llamamos, optimización de código. ¿Qué es lo que hace? Aquí está mismo, solo que ahora de forma más sencilla, pero siempre conservando esa sencillez que lo caracteriza, no operaciones complejas. Si mucho, tres posiciones de memoria: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero que la forma más resumida. Y después de haber hecho todo eso, vamos a la fase de generar el código. ¿Qué es eso? El alto nivel ahora se convierte en esto. ¿Qué puede ser? Un assembly. Puede ser código final. Complejo. Vale, no. Pregúntenle eso. Entonces los compiladores, hay algunos que tienen esto y otros tienen esto. Eso está en función de quién lo haga. Entonces tengan por seguro que todo lo que se escribe, o más que literalmente escribe en alto nivel, se convierte en más, ¿verdad? Pero siempre, para poder seguir haciendo esto, dependemos de la tabla de símbolos. Liderar. Eso es importante, tal vez es una cuestión de errores. Si yo no reporto ningún error al usuario y está mal, o sea, ¿cómo vas a ver en qué momento tiene que cambiar alguna palabra? ¿Alguna estructura? ¿Por qué? Nosotros el programaría puro, así como se trabajan los aparatos que tienen procesadores pequeños, no podrían ser Por ceros y unos. Pues tal vez no, pero en lenguaje de máquina. Y supongo que sería también un paso atrás, porque no se podría hacer digamos que darle una clase y pasársela a otro. Como en 72. Imagínense, correcto. Si los compiladores, ¿quién haría el favor de lo que nosotros pensamos y hablamos? ¿Cómo se lo traducimos? ¿Quién nos haría ese gran favor? ¿Qué más pueden aportar? Ahora hacer la pregunta, ¿qué pasa si no existieran los compiladores? Así al estilo primitivo. Imagínense. ¿Será que existe un compilador en eso? ¿Qué dice? ¿Se ha utilizado ahora? ¿Sí o no? Esta es una de DOS y otra es de Linux. No se preocupen por interpretar los comandos.
están hechos en C. Uno en C solo hay un hola mundo, ahora este sistema operativo. Yo no puse Mac para los que tienen Mac, pero solo estos cosas tenían Mac. Java, lenguaje de programación, no existiría. Sería restringido. Y lo peor, que solo la gente de otro mundo podría programar. No, ahora nosotros los portales podemos programar, pero podemos hacer cosas que sorprendentes. Bases de datos. Tener cuentas es un software. No existiría eso. ¿Cómo administraríamos? Papel. O como las picapiedras, ¿no? Tiene software de virtualización. ¿Qué hace eso para hacer lo que hace? Es complejo. Pues el compilador no existía. Posiblemente nunca lo hubieran creado. Tal vez alguien lo hubiera así, pero un ejemplo de implementación ahora. Como les digo, no les traigo un compilador que hace maravillas. Simplemente estoy obteniendo lo que me dejan los compiladores, principios y técnicas, para poder dar soluciones a la vida real. Sucedió este caso, que existía mucha base de datos en formato Windows. ¿Alguien sabe sobre Windows? No. Esto se utiliza en la gente que administra archivos. Por ejemplo, aquí el archivo de la USAC tiene un conjunto de fondos documentales, que es papelería. Entonces lo que utilizan esto es para ir y guardar la información. Son bases de datos. Al final de cuentas, lo que hace, lo guarda en archivos de texto, plano, un formato así mero feo. Y la gente ahí está feliz utilizando datos, cientos de datos. Entonces, ahora es necesario analizar la información de esas bases de datos, los registros. ¿Para qué? Bueno, el total de registros para esto fueron de 66.215. Y un registro, por ejemplo, tiene que tener el título del documento, la descripción, los autores y todo eso. Fíjense tanta cantidad que hay por cada documento. Y el total de documentos es 66.215. ¿A qué horas pongo yo a la gente a teclear todo eso a otro formato? Contrato gente, digitadores. Son caros los digitadores. Cobran por registro. Entonces, bueno, la solicitud es la siguiente. Tenemos en Unisys, pero ya es muy lento. ¿Por qué? Porque queremos migrar a un sistema web. Entonces, para el sistema web hay que crear ahora una base de datos relacional que me soporte todo el modelo de negocio que la empresa es. Pero si los datos están en este formato, si son en texto, hay que migrarlos a una base de datos relacional. La base de datos lo que hace es que va a manejar forma relevante de las operaciones de la institución. AUSA, que es el archivo general de la universidad. Lo que estoy regresar por acá. El requisito indispensable para eso es que de forma obligatoria hay que transformar los registros para transformarlos en formato que permita migrarlos y cargarlos a la base de datos. O sea, el formato Unisys lo voy a llevar a un formato que me permita ahora cargar una base de datos. ¿A qué se les ocurre a ustedes que habría que transformar? ¿XML? ¿CSV? ¿Qué más? Dejarlo de forma general a un código intermedio. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Quizá ustedes inventan otra forma, pero si no entienden, está bien. O Excel. Sencillo. Y posterior a ello, desarrollar e implementar la implementación de un sistema para la administración de la información, un sistema web. De todo esto que les dije, ¿en dónde podemos aplicar los principios y técnicas de computadores? ¿Será que al momento de crear la base de datos, de hacerla, al momento de desarrollar la aplicación, al momento de migrarlos, en qué momento yo puedo aplicar esos principios y técnicas? Porque tampoco no están todos. Al momento de analizar el archivo de entrada. Correcto. Yo voy a analizar ahora la entrada. ¿Sí? ¿Para qué? Para transformarla y que tenga un resultado en código intermedio. O un formato que por lo menos yo pueda cargar. No es el procedimiento de que yo, en el momento que yo lo cargo a la base de datos, no, eso es otra cosa. Pero sí, en el momento que yo lo vaya a parsear, sería en esto. Transformar
Vale. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está la pregunta. Entonces, ¿cómo aplico principios técnicas y herramientas de compiladores? Por favor. Bueno. De la conferencia del día de hoy. Pues estuvo bastante interesante la introducción a compiladores más que todo, pero sobre todo eso, un enfoque en la vida real en qué podemos aplicar los compiladores, porque digamos en los cursos nos quedamos encerrados que los compiladores son para los lenguajes de programación, pero el ingeniero nos dio un ejemplo de que estos compiladores en su principio se pueden aplicar a otras situaciones como la recuperación de registros en diferentes formatos, cosas por el estilo. Ok, gracias, muy amable.